¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Hoy estoy muy feliz, hartamente feliz porque estamos volviendo a comenzar el podcast. Lo estamos continuando hace aproximadamente, ¿qué camaradas? Mm, Como 3 meses, yo creo, 2 o 3 meses, así es. como 3 meses, familia, que dejamos el podcast. No porque no quisiéramos, realmente es que tuvimos mucho trabajo de exploración urbana, de investigación paranormal y realmente no hubo tiempo como para hacer el podcast. Apenas nos estamos organizando nuevamente, ¿verdad, cámara Sí, 2? así es. Apenas como que estamos agarrando el ritmo nuevamente, pero teníamos muchas ganas. Yo estaba muy emocionado, muy nervioso nuevamente de comenzar este podcast. Pues no sé, cámara 2, tú qué tengas por decir. Pues la verdad sí vengo algo emocionado, extrañaba un poco el podcast. Digo, es una sección que me interesa mucho después de las investigaciones. Sí, claro, claro. No, y ahorita que dices eso de las investigaciones, o sea, el hecho de hacer investigaciones y hacer podcast, pues es completamente distinto. Sí, Estar aquí en casa, de cierta manera, pues incluso un poco mejor al riesgo que siempre llevamos en las investigaciones, ¿no? exacto. Aparte pues es un cambio de estado a estado, digo. Cambiamos muchísimo en el podcast gracias a que estamos quizás bajo más seguros y todo. Sí, Y no exactamente. estamos con mucho riesgo y Con eso. el riesgo y el peligro, ¿no? Que, ay, híjole, qué peligroso. La verdad es que eso de hacer exploraciones en la noche en lugares abandonados no es recomendable para nadie. No por nada somos muy pocos los que nos animamos a hacer esto, porque la verdad es que es un trabajo riesgoso para todos los que dicen y seguramente piensan que estamos perdiendo el tiempo haciendo videos o qué sé yo. Los invito a que cada semana se vayan a grabar a un lugar abandonado para que vean lo peligroso que es, ¿verdad, camarados? Exacto, y lugares completamente distintos, porque quizás repetimos a veces, pero a veces son muy distintos los lugares. Sí, completamente. O sea, son lugares que a veces están entre los cerros, en lugares completamente desolados, donde no hay ni siquiera un alma. Bueno, hay almas, Pero, pero no, ni siquiera una persona, o eso es lo que a veces nosotros creemos, ¿verdad? exacto, Y nos o a veces estábamos rodeados de fauna peligrosa y todo también. Exactamente, de fauna peligrosa, o sea, muchos animales que puede haber por ahí y que uno, pues, ni idea tiene, ¿no? Por ejemplo, una vez nos pasó, ¿te acuerdas? Sí, Íbamos hacia una exploración de hecho, no hemos ido a ese lugar, güey. no, Era un ex cuartel militar que está en León, Guanajuato, seguramente lo han de conocer porque salió en el programa de Extranormal. Es un lugar que nos han recomendado mucho, ¿verdad, camaradas? Que sí, nos dicen que vayamos porque ahí está muy fuerte la actividad. Un día nos tratamos de ir, ¿verdad? sí, Tratamos de ir y justo cuando estábamos, quizá yo creo que nos metimos en un lugar que no era, por un camino que no era, ujú. pero nos fuimos como por detrás del ex cuartel, empezamos a caminar como por el cerro y te acuerdas que escuchamos como un... Como de un puma y sí nos sacamos muy de onda. Era como un puma, exactamente, y se escuchó cerca, realmente que se escuchó cerca, Sí, ¿verdad? Yo luego, como que todos nos volteamos a ver de que, what the fuck, ajá. que acabamos de escuchar, ¿no? Y preferimos regresarnos a peligrar porque dijimos no. Y luego era completamente de noche, ya había anochecido para este Exacto. tiempo, entonces pues no. Sí, había anochecido, o sea, eran las 12 1 de la mañana, yo creo, más o menos. Sí, Y realmente al escuchar al puma fue como que, creo que no, no es el camino, vámonos de regreso. Y desgraciadamente esa vez ya no pudimos grabar, ¿te acuerdas? sí, Nos regresamos a la camioneta, me acuerdo. Nos subimos a la camioneta y tratamos de ir por el otro lado. Y ajá, en ese momento llegamos como a un ranchito, ¿verdad? Y sí, ¿te acuerdas lo que pasó en ese ranchito? sí, me acuerdo que salió un señor Ajá. con un arma en mano, con un arma de fuego en mano, me acuerdo muy bien. Y pues nos empezó a hacer preguntas de quiénes éramos y nos empezó a contar un poco de la situación en el ranchito. Sí, sí, sí. Digo, ahora que me acuerdo,
pasó algo muy, muy curioso que no me debería de dar risa. Pero, o sea, en el momento obviamente no me dio risa, en el momento nos asustamos, porque me acuerdo que salió el señor este, como Sí. dice cámara 2, salió el señor con un arma en mano, era como una de esas, ¿cómo se llaman? De esas largas. Era como una revólver 357. Una revólver 357. Bueno, yo no sé absolutamente nada de armas, pero sí era una de esas largas, o sea, que tienen la cabecita así larga, no sé cómo se llama eso. El cañón. El cañón, tenían el cámara 2 sí se la sabe. Tenían un cañón muy largo y salió en chinga, ¿te acuerdas? Sí. Y que dijo, me acuerdo que dijo, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Con un tono muy asustadizo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Así. ¿Quiénes son? Pero estaba como que muy nervioso, familia. En el momento obviamente también nosotros nos asustamos porque nos salió de la nada, o sea, no había ni siquiera luz. ¿No? O sea, era un ranchito de esos de los que pues no hay luz, estás entre el cerro, no hay manera de que haya como alumbrado público. Y sí salió como que bien nervioso y ya enseguida de él salieron otros dos muchachos, ¿verdad? Con unas armas Armados también. armados hasta los talones. Exacto, es que uno traía escopeta recortada y el otro una AK-47, no, sí fue como de que, güey, ya nos metimos en un pedo. Sí, no manches, en ese momento, digo, esa es una de tantas que nos han pasado, pero sí, o sea, realmente esa vez sí fue como que nos sacamos mucho de onda el cómo estaba tan asustado. Después nos dimos cuenta el por qué, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo que nos dijo? Que habían tenido unos problemas con el crimen organizado. Ajá. Y digamos que con un intento de secuestro. Sí, cierto. Y por eso estaban vigilando. Sí, exactamente, sí. Que era un intento de secuestro a su jefe, ¿no? Ajá, a su patrón. Entonces por eso estaban vigilando el lugar. Y recuerdo que el camino que podía llevarnos al cuartel militar estaba bloqueado exactamente por eso mismo. Sí, cierto, estaba bloqueado. Ahora que lo recuerdo, estaba bloqueado el camino. Seguramente, pues por lo mismo, alguien no quería que entráramos. Y bueno que solo quedó en eso, solo quedó en un pequeño susto. En el momento fue como de que, ok, tranquilos, no venimos a hacer nada. Luego me acuerdo que mostramos, traíamos obviamente las camisas. Yo le dije, mire, somos un canal de YouTube, somos Archivo Extinto, justo aquí puede ver de dónde somos. Los tres traemos nuestra camisa y venimos a grabar aquí al cuartel militar. No queremos problemas ni mucho menos, no se asuste. Si hay problema nosotros nos vamos, ¿verdad, camaradas? Sí. Me acuerdo que fue así y enseguida, o sea, eran 12, no, era como la una pasaditas. Y ya no pudimos grabar ese día, ¿te acuerdas? Exacto, sí. Me recuerdo que fue una noche fallida, que literal ya hasta se nos bajaron los ánimos en ese momento. Sí, se nos bajaron los ánimos. Ya de ahí pues obviamente estábamos en un estado que no era el de nosotros, en León, Guanajuato, y pues ya no teníamos como que otro lugar muy fácil para llegar, ¿no? Cabe aclarar que acabamos de llegar del viaje. No, apenas íbamos, era nuestro primer día. Íbamos al viaje de Guanajuato a grabar. Cuando grabamos hicimos de paso, ya íbamos desde Guanajuato. O sea, esa era la primera, de ahí nos íbamos a ir a San Miguel de Allende, porque allá estaba el puente del Fraile, que seguramente ya vieron esa investigación, y de ahí también grabamos la tumba de la Llorona, ¿te acuerdas? Sí. Y realmente ese viaje fue un viaje en donde pretendíamos grabar 3 exploraciones, pero solamente pudimos grabar 2, que fue la tumba de la Llorona y el puente del Fraile, ¿te acuerdas? Sí, fue un momento muy decepcionante en ese rato, pues. Sí, bastante, nos bajó todos los ánimos y ya ese día pues obviamente ya no teníamos como un plan B de a dónde ir a grabar. Y me acuerdo que ya de ahí nos quedamos dormidos en la camioneta, en una caseta, porque íbamos directo hacia San Miguel, pero yo estaba muy cansado. Nos quedamos a dormir en la camioneta y ya al siguiente día llegamos a San Miguel de Allende, ¿te acuerdas? Sí. Sí, pero pues siempre son unas travesías. ¿Unas anécdotas? He contado que siempre que salgo contigo me tocan unas anécdotas que vivo. Ya sé. Ya sé, familia, la verdad es que siempre nos tocan anécdotas y travesías bien chidas.
Obviamente unas peligrosas, unas complicadas, otras a lo mejor un poquito más chistosas y demás, pero siempre hay algo que contar. Siempre hay algo que contar y es por eso que abrimos una nueva sección, una nueva serie, Archivos Secretos, que para cuando están viendo este podcast ya se estrenó el primer capítulo de esta nueva serie y así van a seguir siendo. Vamos a estar contándoles como todo lo que sucede, ahora sí que todo lo que sentimos detrás de cámaras y todo el cómo lo vivimos, ¿no? Sí, Camaradas. así es. Así que pues si no han visto ese capítulo, vayan a verlo. Igual les voy a dejar una tarjetita aquí arriba del primer capítulo para que vayan a verlo, porque se puso bueno, se puso muy bueno. Estuvo bueno esa nueva serie. Eso va a ser un piloto muy bueno para que lo vean. Sí, totalmente. Pero bueno, ahora sí, a lo que íbamos, camaradas. Al tema al que vamos, así es. Al tema principal. Por favor, bueno. abre el tema. Pues bueno, familia, vamos a comenzar este podcast diciendo el tema. Los temas que vamos a ver hoy van a ser unos temas muy conocidos entre la gente joven como yo, o incluso más jóvenes, y que están muy, muy tendencia ahorita en TikTok y en otras redes sociales. ¿Cómo cuál? Uno de ellos son los backrooms. Los backrooms. Ya con solo el nombre, güey. Exacto. Es como de... ¿qué está pasando aquí? Otro ya no es tan tendencia, pero será muy reconocido por muchos, que son los creepypastas también. La. Y los últimos dos que vamos a ver van a ser sobre críptidos y los SCPs, que también es otro muy, muy, muy oído. Muy oído, sí. Yo, para serte honesto, es que yo no había escuchado de los SCPs o CCPs. SCP. SCP. Ajá. Ok, yo, la verdad, familia, yo no había escuchado de eso. Seguramente es más para la chaviza. Pero pues está chido, suena interesante. Exacto. Ahorita que Cámara 2 nos platique de qué se trata esto, pero ¿por dónde comenzamos? Son varios temas, ¿por dónde comenzamos? Pues el que se te haga más interesante por comenzar. Obvio, conozco muy poco sobre ellos, no estoy muy bien informado, solo sé un poquito, pero pues algo te puedo explicar. Claro, no pasa nada. O sea, chiste es pasarla chido. Pero a ver, vamos a comenzar entonces con los backrooms. Ok. Como que eso me... bueno, pues los backrooms en sí, se podría decir es una leyenda urbana muy, muy escuchada en TikTok, la cual habla sobre espacios luminales, espacios completamente solos, sin nada, desde oficinas, desde centros de oficinas a incluso, no sé, apartamentos, cualquier cosa que puedas así ver como abandonada, muchos lo utilizan como backroom. Como backrooms. Ajá. Ok. ¿Es una leyenda o es algo real? ¿Cómo? Es una leyenda urbana, obviamente no es real. Ok. Se podría decir entra como en tipo creepypasta, no sé, quizás. Ok. Y de lo que sé poquito es de que se trata como otra tipo realidad en la cual podemos caer. Y esa realidad como dije, consiste en espacios iluminales, en los cuales consisten por medio de niveles, el que es lo que he visto. A ver, pero estás hablando de espacios iluminales. Específicamente, ¿a qué te refieres con espacios iluminales? ¿Podrías describirnos cómo luce algo así? Sí, pues digamos que son, como dije, pueden ir desde oficinas hasta departamentos, no sé, hasta vecindarios. Cualquier cosa puede ser un backroom, cualquier cosa que tú veas en la realidad, mientras obvio, se ve como en un buen estado, pero no hay nada. Ok. Eso se podría decir son los espacios iluminales. Y pues bueno, se podría decir que van cambiando. Son como cuartos, digo, obviamente por el nombre. Ajá, en exacto. Inglés. Backrooms son como... Son cuartos, por ejemplo, o sea, como un edificio de departamentos. Ajá. O como un edificio de muchas oficinas. Puede ser lo que sea, puede ser, como dije, oficinas, bodegas, vecindarios, cualquier cosa. Aunque principalmente la leyenda se generó pues por Estados Unidos.
que decían que detrás de las tiendas como de ropa o cosméticos o así estaban los backrooms detrás. Ok. Que muchas veces simplemente eran las bodegas donde guardaban todo, Ujú. pero cuando estaban vacías las empezaron a crear la leyenda urbana de los backrooms. ¿Y cómo nació esto? O sea, ¿sabes algo sobre eso? O sea, ¿cómo fue que No conozco mucho. simplemente como que a alguien se le ocurrió? Alguien se le y- ocurrió, exactamente. Es lo único que sé, que a alguien se le ocurrió esta de gran idea, a la comunidad le fue gustando y fueron cooperando con... Ujú. Ok. Y bueno, dijiste que había como niveles. Ajá. ¿A qué te refieres con esto? O sea, niveles como tal, como de un juego, como si fuese un videojuego. O sea, en sí, pues O- sí es parecido porque se podría decir cada nivel, cada backroom Ajá. va cambiando. Como dije, puede ser otra cosa totalmente distinta o algo parecido, Ok. pero siempre tienes que hallar una salida al siguiente nivel para poder seguir avanzando o poder salir de él. Ok. ¿Qué finalidad tiene esto? O sea, obviamente ya conocemos como que la misión, por así Eso decirlo. podría decir, La ajá. misión. El objetivo principal. El objetivo principal, que es salir, buscar la salida de estos backrooms Ujú. y pasar al siguiente nivel. Y si no, ¿qué pasa si no? O sea, si es como un laberinto, supongo. Es un laberinto enorme que nunca acaba, nunca tiene un fin hasta que encuentres la salida. Hasta que encuentres la salida. Exacto. Y si no encuentres la salida, hay como, no sé, como obstáculos o algo por el Pues estilo. no hay un tipo de obstáculo en sí, tu único obstáculo se podría decir son las criaturas de los niveles. Ok. Que también conozco muy poco sobre ello, pero se dice que hay criaturas diferentes en cada nivel, las cuales Ajá. pueden ser inofensivas o incluso pueden simplemente tratar de hacerte daño siempre. Ok. ¿Y cómo son estas criaturas? Varían mucho. No las conozco todas porque son demasiadas, Ajá. pero una de las más conocidas Ajá. es la del nivel 1 o el nivel 0, como le quieren llamar. Ajá, ok. ¿Y Que, cómo es? digamos, hace como un tipo garabato de un hombre de palo, pero enorme, que intenta matarte, te busca hasta matarte y para que no salgas del backroom. Ok. Ese es el más conocido y aparte que pues muchos ya lo han de haber visto quizás. Ok. Y pues van variando las criaturas obviamente. Pueden tener incluso formas de críptidos, formas humanoides. No sé, incluso pueden ser hasta animales. Críptidos. Órale. Ujú. ¿Qué son los críptidos? Digo, ya ahorita que metiste eso, muchos seguramente no han de saber. Ajá. Es también algo nuevo para mí. Más o menos sé algo de los críptidos, porque ya platicamos un poquito sobre poquito. eso. Pero, ¿qué son los críptidos? Pues también se podría decir son como tipo leyendas. Ajá. Que parecidas como La Llorona, que el Silbón. No sé, leyendas así. Ok. O, El chupacabras. Ajá, parecidos así, exacto. El Bigfoot. Exacto, todo eso Sí. son críptidos, pues. Ok. Y estos críptidos también pueden estar en los backrooms. Sí, también. Sí. Bueno, he visto muy pocos como críptidos que meten a los backrooms. Ajá. Entonces de ahí, pero como dije, varía, puede ser totalmente distinto todo. Ok. Puede ser distinto. Y por ejemplo, ¿hay como algún límite? O sea, ¿llegas como a algún nivel donde ganas o una cosa así? Se supone los backrooms son infinitos. Son niveles infinitos. Lo que tienes que hacer es pasar de nivel en nivel hasta que encuentres una salida a tu realidad. Ah, bueno, creo que ahí se me pasó, no sé si lo dijiste. O sea, estás de pronto en una realidad O sea, de cualquier ser humano y de repente, ¿cómo caes en esos backrooms? ¿Cómo pasa eso? pues es aleatoriamente. Es literal, caes de cualquier forma o incluso puedes despertar en ellos. También dice la leyenda. Que incluso Órale. por medio de sueños puedes llegar a ellos. Ah, no manches. O sea, por medio de sueños Sí. puedes hacer como viajes astrales, por así decirlo. Se podría decir, pero se supone no son astrales porque tu cuerpo también va. O sea, vas A la totalmente en mente y en En cuerpo. cuerpo. Ajá.
Mente, alma y cuerpo. Exacto, literal desapareces de tu realidad y entras a la realidad de los backrooms. Pero por ejemplo, ¿eso puede pasar como un humano? O sea, por ejemplo, sí. alguien que haga viajes astrales o una cosa así, viajes espirituales, ¿sí podrías caer en un backroom y quedarte como Creo como que sí. en modo vegetativo? Si no sé. encuentras la salida, o ¿qué pedo? Pues creo que sí, pero a la vez no, porque es necesario que estés físicamente bien en los backrooms para poder pasar de nivel, ¿Por qué? para encontrar la salida, porque muchas veces las salidas requieres de otra cosa encontrar o así. Ok. Como dije, literal son salidas, son puertas muchas veces, o a veces son como tipo pasadizos al siguiente nivel. Pero por ejemplo, alguien que sea como muy susceptible a todo este tipo de cosas, te digo, que haga como viajes astrales, ¿crees que podría? O sea, en algún sueño que de pronto empiece a soñar backrooms y se quede ahí, ¿crees Sí. que hay algún caso En, que se en pueda? vida real no creo, pero muchos se han soñado con ellos. Ah, Esto claramente es pues porque se hablan de ellos o los tienen muy en mente al momento de dormir, y por eso. Pero fuera de ello, en vida real no te puede suceder nada, pues esto es una leyenda, claramente. ok. O sea, solo sería como un sueño. Ajá. Un sueño y Como te despiertas y ya no pasa Exacto. nada. Ah, pero pues aún así yo creo que... No sé. Es una mala experiencia de todos modos, porque pues estás completamente solo en los backrooms. Ajá. A veces no hay ni siquiera ruido más que el que tú provocas. Ok, ajá. Y como dije, pues si los has tenido muy en mente junto con las criaturas que viven ahí, pues también las puedes llegar a soñar. Oye, y por ejemplo, ¿no hay como videos o no sé, que alguien haga como sí, como tal, como videos que muestre cómo es un backroom Pues, o fotos o una cosa así? hay muchos videos que los explican y ponen fotos de fondo de las criaturas que supuestamente están y de los backrooms. Pero bien como un video así que le dé que explique bien la historia de los backrooms y se muestre. Pues está el de Kane Pixels. Game Pixels. Es un canal de YouTube que últimamente se ha dedicado a crear cortometrajes, Ajá. dándole una historia a los backrooms totalmente distinta. Oh, wow. O sea, sí, literal son cortometrajes. Sí. ¿Y has visto alguno de ellos? Sí, he visto varios. Obviamente los va sacando cada mes, va dando la historia cada mes, va progresando. Entonces me he perdido mucho ya. Ok, pero por ejemplo, ¿viste el primer capítulo? Sí. ¿Y cómo fue? En sí no son capítulos porque son videos, pues. Ajá. Pero sí fue muy padre verlo. Ajá. Porque pues uno que a lo mejor sí le interesa el tema de los backrooms y eso, pues, se le hace chido ver cómo lo está interpretando bien. Ok. Ajá. Órale, eso está chido. Game Pixel se llama. Sí. Ok, pues familia, si les interesa este tema de los backrooms, yo creo que acabando el podcast voy a ver algunos videos de Game Pixels para que vayan a verlo, a su canal de YouTube. Seguramente ha de ser muy popular, ¿no? Se ha vuelto muy popular con estos tipos de videos que ha sacado últimamente. Ok. Cabe aclarar que todo esto lo hace bajo su presupuesto. Yeah. Y también lo dirige él y todo. Y él hace el guión y todo. Órale, o sea, podríamos decir que es como un director de cine, ¿no? Ajá. Órale. Wow. Creo que me acaba de surgir curiosidad por verlo completamente. Me surgió mucha curiosidad. Bueno, familia, pues vayan a verlo que en Pixels. Ahí se van a dar una idea más específica y visual de lo que es un background, ¿no? Así es. Yeah, qué chido. Ahí se van a dar un tipo de idea de cómo sería un background. ¿Cómo sería un background? Ok. Y ahora, ¿a dónde nos vamos? Después de los backrooms, tenemos 3 temas. Tú elige cuál quieres. ¿Cuáles eran los otros? Creepypastas. Creepypastas, críptidos y SCPs. Los SCP.
me surge la curiosidad de qué es un CSCP. Ajá, Ok. ¿qué es un CSCP? Bien, o sea, bien no le conozco, nomás le sé bien poquito. Ajá, Se supone todo esto de los SCPs ok, sí. surge, obviamente, esto es como otra leyenda, otro tipo creepypasta se podría decir. Todo esto surge por medio de una organización que se dedica a atrapar a los SCPs. Esta organización creo que que la mandaron a hacer los gobiernos, creo, porque los SCPs pueden llegar a ser muy amenazantes. A ver, pero Peme, ¿cómo que la mandaron a hacer los gobiernos? O sea, ¿en la vida real? No, es leyenda, todo esto es leyenda, pues. Nada de esto es real, pero Ok. es la historia de la leyenda, pues. Ajá, Y, o sea, entonces, lo que sé poquito es que se supone, es como una tipo de empresa que se dedica a eso, ajá. la cual se dedica a atrapar a los SCPs porque pueden ser muy amenazantes para las personas y Ok. para incluso el mismo mundo, creo. Entonces se dedican a atraparlos y contenerlos en sus fundaciones que tienen. O sea, entonces, para recalcar, es una organización, por así decirlo, ficticia, Ficticia, ajá. que se dedica a la investigación Y casa de los y SCPs. caza de los SCPs, que son como fenómenos paranormales, fenómenos sobrenaturales. Como los críptidos, haz de cuenta como los críptidos, pero Entonces sí, como fenómenos Ajá, sobrenaturales. por exacto, así decirlo. sobrenaturales, pero que son muy amenazantes. Ok, son muy amenazantes, Ajá. o sea, peligrosos. Peligrosos totalmente. Pueden ser, igual como dije, como en los backrooms. Ajá. Hay quienes no son peligrosos y quienes sí. Ok. Hay quienes no son peligrosos y Ujú. quienes sí. Exacto. ¿Sabes de alguno? Me estoy intentando acordar de uno, creo que es el de la estatua. Estatua. Creo que es el SCP-173. Ajá. Otra cosa que se me olvidó mencionar. Los SCPs son divididos por secciones, pues divisiones de de menos peligroso a más peligroso y así. De menos a más. Ajá. Ok. O sea, hay como nivel de, Sí. de riesgo, por de así riesgo, decirlo. así es. Ok. ¿Y la estatua esta de la que hablas es peligrosa o no? Sí es peligrosa, sí es muy peligrosa, pero no me acuerdo lo de los niveles en los que está, pues. Ok. O el nivel que está. Pero ¿qué pasa con esta estatua? Lo que me sé poquito es que la estatua se supone es literal como como una estatua hecha a mano, como tipo papel, Ajá. en la cual si la dejas de ver puede tener una velocidad sobrehumana, sobrenatural, que ni siquiera que antes de que parpadees ya estás muerto por su gran velocidad que tiene y su gran fuerza. Y esto se supone es Ajá. si estás en un mismo cuarto. O sea, es muy veloz. O sea, Ajá, demasiado. aquí lo que pasa es que si tú dejas de verla, de pronto se mueve hacia otro lugar y ni cuenta te diste. O incluso aunque la estés viendo, si parpadeas, ya. Ok. Es tan veloz que incluso antes de que termines de parpadear, ya estás muerto. ¿Y te puede matar? Sí, de hecho esa es su función. Si dejas de verla o le quitas la vista de encima por cualquier cosa, como dije, es veloz y te asesina. No sé la razón del por qué, pero así es. Se supone son muchos SCPs. Ok. O sea que entonces sí te puede matar. O sea, Ajá. aquí el pedo es que no te la encuentres. Exacto, que no te la encuentres. Porque si te la encuentras tienes que verla Ujú. todo el rato que estés ahí. O sea, tienes que verla sí o sí. Y si la descuidas un segundo, Ya, mueres. mueres, ajá. Ah, su mecha. Wow. ¿Y hay algún otro? Supongo que ha de haber más. Hay demasiados, claramente no los sé todos porque no conozco tanto del tema, pero no me acuerdo bien de
como qué número está catalogado, Ajá. pero me acuerdo el nombre que tiene, que es en inglés es Shy Guy Ajá. o el hombre tímido. El hombre tímido. Ajá. Se supone esta criatura es un SCP muy peligroso también, en el cual se podría decir es como una forma humanoide muy alargada, piel blanca, grandes garras Ujú. y pues una cara muy terrorífica. Entonces se supone el hombre tímido siempre está llorando, siempre está aislándose Ok, ajá. y si lo molestas estando con él en una habitación o incluso viéndolo, Ajá. se molesta mucho y va por ti. O sea, no lo puedes ver. No lo puedes ver porque En comparación. en comparación a la estatua sí es veloz, pero no es tanto como de que en cuanto parpadees ya está ahí contigo. Ok, y este SCP es más de que no lo veas. Exacto, O sea, no lo veas. Sí, mejor ni lo veas. Ni lo veas, ni nada. Ignóralo completamente y pasa de largo. Si se puede y es mejor, ten siempre una pared enfrente con la cual tú no puedas ver nada. Ok, ajá. Tiene que estar encerrado en una habitación en la cual no haya ninguna ventana ni alguna forma de ver hacia adentro. Ok. Porque no tiene que tener incluso ni cámaras. Ni cámaras. Si lo ves por medio de una cámara, de algún video, una foto, cualquier cosa, va por ti incluso. Así. No tienes que verlo de ninguna forma. A la mecha. Y siempre está llorando. Está llorando o está tímido, siempre Ujú. en un rincón o simplemente no queriendo que lo vean. Y en cuanto lo ves se molesta mucho, él pega un grito muy fuerte y se te deja ir hacia ti con su velocidad y sus garras para desgarrarte completamente. O sea, te destripa. Te destripa. Te destripa No, completamente. no sé cómo. ¿Te acuerdas de la Witch de Left 4 Dead? Ah, sí. Haz de cuenta algo parecido. Algo parecido se te deja ir así. Sí, te desmadra. Ajá, si O sea, si te lo ves, desmadra. se te deja ir y te desmadra con sus garras. A la madre. Wow. Estos son dos de los que tú conoces, Ajá. pero hay más. Hay más. Y esos son de los conocidos también. De los Pues- muy conocidos. Ok, ¿hay alguno como que sea así extremadamente peligroso? Creo que sí. Creo que hay uno tipo Doctor de la Plaga. Ajá. Luego también hay uno que es un dios. Que literalmente es Dios. Que literalmente es Dios. Ajá. Ah, cabrón. ¿Cómo es eso? O sea, literalmente es Dios. Entonces, si él quiere, puede llegar a incluso destruir todo el universo y eso, pues. Wow. O sea, es algo muy cabrón. No sé bien qué onda, pero es de lo que sé. ¿Y cómo fue que nació esto también? O sea, literal como que a alguien se le ocurrió. Exacto. Igual también. A un güey se le ocurrió. Empezó a comentarlo. La gente le agradó también. Ajá. Y comenzaron a seguir dando ideas. Y lo fueron metiendo, se podría decir, al canon de SCP. SCP. Ujú. Y hay como, digo, ¿es una abreviación de algo más largo o así solamente es un nombre? SCP. SCP sí, creo que es la abreviación Ajá. del nombre completo de la fundación. Nomás que ese sí no me es el nombre de la fundación. A ver, vamos a tratar de buscarlo. Fundación SCP. No dice. Igual no sé si es una abreviación de la fundación o de los SCPs, de cómo realmente se le tendría que decir sin la abreviación. Ok, ¿y hay como algún videojuego o una cosa así que sea... Hay muchos minijuegos Ajá, hechos en otros, pues, ajá. que se inspiran en una persecución que tú tengas con los SCPs o así. Ok, ok. O que incluso muchos se tratan de que estás en una de las organizaciones, pues, Ajá. en una de sus tantas tantos edificios que tienen Ok. Ajá. y se podría decir hay un fallo y se abren todas las jaulas de los SCPs. Ajá. Entonces tienes que escapar vivo de ahí o así. Hablas del minijuego. Ajá, de los minijuegos.
Ok, ok. Estaría chido que se aventaran un videojuego Anda, totalmente sobre con los unos SFs. gráficos acá perrones. Ajá. ¿Sabes cómo? Como un VR. Ándale, un Sí, VR no, como un estaría muy... VR virtual, algo así, estaría bien chido. Yo lo Ujú. jugaría. Sentirías mucho más el terror tener que estar viendo ahí y Ajá. moviéndote. No, claro, que te sacaría unos sustos Ujú. increíbles. Completamente. Como este videojuego, ¿cómo se llama? Outlast. El Outlast. ¿Tú lo has jugado? Ya lo terminé en un stream. Ah, jugaste Outlast y lo streameaste. Sí, Qué chido. ¿Y qué tal está? está bueno. El uno está muy bueno, la verdad. Es corto, Ajá. pero es bueno si te sacas sus buenos sustos. Aparte de que es más ¿cómo se dice? El suspenso Ajá. de saber en el lugar en el que te encuentras y los quienes te pueden perseguir y así. Ok, el Outlast, a lo que yo he visto es como que siempre están en cámara night shot o algo así, o... Sí, Sí, o sea, la utilizas mucho, ¿no? sí, En el sí. juego. Eres un reportero Ajá. y como no tienes ninguna fuente de luz que ocupes, utilizas tu cámara con la que literal grabas todo y utilizas Para la ver. night vision para poder ver en las zonas más oscuras. Para poder ver, ok. ¿Y qué es lo que te persigue? ¿Son como criaturas? ¿Qué es? ¿Como monstruos, fantasmas? Varía, se supone estás en un manicomio. Ok. Estás en un manicomio en el cual fuiste a investigar Ajá. por unos experimentos en los pacientes. Ok, ajá. No quiero hablar mucho porque sería mucho spoiler, pues, pero te persiguen entre los pacientes y otra cosa más. Ah, órale. Pero lo has jugado normal, no lo has jugado como en VR. ¿Ese se puede jugar como en VR? No sé si se puede jugar en VR. Creo que no, pero estaría muy bueno en VR. Ah, no se puede jugar en VR. Creo que no sé. No tengo VR, entonces no comprobé sabrías. si- Ujú. Ah, pero estaría chido, digo, porque es como en primera persona el videojuego, Sí, es ¿no? en primera persona. Wow. Pues deberíamos de buscar a ver si se puede. Igual creo que por medio de computadora se puede intentar. Sí. Ujú. Estaría bien chido. Digo, a mí me encantaría jugar un VR de terror. Sí, No lo necesitamos, pero realmente, porque pues siempre, no. cada semana vamos a un lugar de A un terror, pero pues estaría chido. Exacto, de todos modos. Estaría bien chido. Familia, ¿les gustaría como que jugáramos algún videojuego de terror así y ver nuestras reacciones? Déjenlo en los comentarios, estaría bueno, ¿no? Digo, a mí me gustaría como que ver esas reacciones entre lo que nos pasa en la vida real y lo que nos pasa en un videojuego, cómo reaccionar, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? No Muy manches. Estaría bueno, Sí. estaría bueno. Oye, y los creepypastas, es algo que se hizo como que muy famoso como en los 2000, que 2010, 2011, 2012, Creo por ahí que de fue- esos años, Ándale, esos ¿Cómo? fueron sus años de pico. como 2010, 2015, como entre esos años. 2013 o 14, más bien. Eso fue 2013. ya los últimos años. 2013, 2014 fueron como que los últimos años de los creepypastas. Fue como que de 2009 hasta 2013 o 14. Ok, Ujú. órale. ¿Y qué es un creepypasta? Son historias que crea la gente, historias de terror que crean Ujú. con el personaje principal. A veces puede ser incluso el mismo villano, Ajá. el mismo, se podría decir que está ahí, pues. Sí, sí, sí. Y pues son de terror, va variando, pues. De ahí ha salido los creepypastas de Slenderman, que Jeff the Killer, Slenderman, ajá. de los conocidos. Yo me acuerdo mucho que cuando estabas más chiquito te gustaban esos. Ujú. ¿Cuál era el que más te gustaba? O el que te daba más terror. Pues era el que más me gustaba y me daba más terror, que era el de Jeff the Killer. Jeff the Killer. Ujú. ¿Cómo es el de Jeff the Killer? ¿Cómo Pues, es su historia? La otra estaba viendo, tiene 3 historias diferentes. No me las sé claramente todas, nomás me sé que se hizo más famosa. popular, ajá. Ujú, Y la que le desagrada más a los que realmente les gusta mucho Jeff the Killer. ujú. Que se trata de un grupo de hermanos y bueno, una familia pues que se mudan a otra ciudad y así.
los dos hermanos van teniendo problemas con los bullies de la escuela y eso, hasta que en una parte llega a que están en una fiesta, creo que le intentan hacer algo al hermano de Jeff. Ajá. Jeff lo defiende teniendo una pelea con los bullies, y los bullies en forma de venganza le queman la cara. Lo prenden en fuego. Oh. Ah, no mames. Uh-huh. Lo prenden en fuego. Sí. Ok. ¿Y muere después de esto? No. ¿O qué pasa? Se supone, después de eso aparece en el hospital vendado. Ajá. Ya después de las semanas de recuperación. Y cuando se quita las vendas, aparece con un tono muy pálido en la piel. Ok, ajá. Sin pestañas, sin párpados. Incluso el cabello de castaño le cambió de color y todo. Ah, no manches. ¿Y qué pasa después de esto? O sea, por venganza, por dolor, por todo el coraje a lo mejor de lo que le hicieron, ¿qué se dedica a hacer? O sea, ¿se dedica a matar? Sí, pero todo esto va derivado a que va cayendo en la locura por su cambio de apariencia, por todo lo que le sucedió. Ajá. Incluso creo que en esa historia está raro porque primero creo que matan al hermano de Jeff. O no me acuerdo, creo que se lo lleva a la policía porque como le había hecho daño a los bullies. Ajá. Todo el hermano se fue. O sea, ¿cómo se podría decir? Él se dio a la policía en vez de que se llevaran a Jeff. Okay. Entonces de ahí se lo llevan y algo así, creo que muere, algo parecido. Y ya después de eso, pues Jeff cae en la locura por como dije, su cambio de apariencia. Y después ya cuando cae completamente en la locura, toma un cuchillo de la cocina de su casa y procede a asesinar a sus padres. Ah, no manches. Y después de ahí escapa de casa y se convierte en un asesino serial. O sea, todo el resentimiento, el coraje, se vuelve loco por todo el bullying. Pero sabes, o sea, ahorita que me platicas de esa historia del Jeff the Killer, no está muy separada de la vida real, güey. Digo, o sea, tiene varias cosillas, pero sí, obviamente igual hay cosas ficticias, hay cosas que exacto, que pero no manches, o sea, pensar que realmente a una persona que sufre de bullying, que sufre de todo esto, pues sí puede crear como en él un coraje, o en ella un coraje, un resentimiento ante la gente, y que pueda cometer actos pues así, ¿no? O sea, actos que no están bien. O sea, no manches. Digo, también deriva de la mayoría de los traumas de la infancia y todo. Exacto. O incluso si nacen siendo psicópatas o sociópatas. Exacto. Pero de todos modos, cualquiera puede caer en la locura y perder completamente la razón del todo. Exactamente, eso precisamente es lo que iba a decir. O sea, que pueden caer en la locura y puedan incluso creerse un Jeff the Killer. ¿No ha pasado? ¿No has visto como algún caso de alguna persona que se quiera hacer pasar como Jeff the Killer? No, yo no he visto, o si ha habido casos, la verdad no los he visto, no me desconoces. Ajá. Órale, pero digo, porque creo que se me viene a la mente que en algún momento creo que sí hubo una persona que se creyó, por ejemplo, Scream, el de Scream. Ah, ok, ya sé. Sí, sabes, el de la película de el Scream. Ghostface, ¿no? Ajá, Ghostface. Sí, hubo como que personas que se ponían la máscara y pues le daban cuello a la gente. O sea, no sé, digo, obviamente uno como espectador, como alguien que le gusta el terror, pues todo esto es algo que está chido, ¿no? O sea, es algo que lo escuchas y dices, oh, me gusta el terror, me gusta cómo se va dando la historia y demás, ¿no? Pero imagínate una persona que está como que al borde de la locura, o sea, que de pronto llega como a ese proceso, a ese estado mental tan mal que pueda incluso cometer ese tipo de actos. O sea, como el de una leyenda urbana, como el de algún personaje de alguna película de terror. Sí, no, o sea, digo,
Pero todo esto también llega al punto de la obsesión, de que te obsesiones tanto con un personaje que quieras ser como él, o que lo tomes de inspiración. Exactamente, o sea, y es ahí que tenemos que tener mucho cuidado. De verdad, yo creo que nosotros como adultos sí tenemos que tener cuidado como que con nuestros niños también, al que no vayan a pensar que ser un personaje así es normal, ¿no? O sea, Sí, o ¿no? querer hacer algo así como, por ejemplo, yo soy más a lo mejor de los tiempos de Freddy Krueger, de Jason, de si los conoces. Sí, me claramente, imagino. O sea, claramente. de Jason, Freddy Krueger, este otro, ¿cómo se llama? Michael Myers. Michael Myers. ¿Cuál otro? Chucky. Chucky. Chucky, digo, hablo de personajes de películas de terror, pero que yo creo que a muchos nos marcaron la infancia, bien cañón. O sea, por ejemplo, a mí me daba mucho miedo Freddy Krueger y Jason. No sé por qué, me daba mucho miedo también Michael Myers es el de Es el de Halloween. Leatherface. No, ¿Es igual no, a Leatherface? Leatherface es el de Masacre en Texas. Leatherface, sí. Entonces es otro, Leatherface. Leatherface es otro, ajá. No manches, pues a mí, por ejemplo, Freddy Krueger me daba mucho miedo. Me daba bastante miedo porque de pronto te metías en el mood de que, wow, en tus sueños lo Ajá. mismo, a lo mejor muy parecido. Parecido un poco a los backrooms que quizás podías entrar ahí o incluso podía ser tu muerte desde los sueños. Exactamente, y Freddy Krueger realmente así era. O sea, por eso Pesadilla en la calle Elm Street, algo así se llama. O sea, era literalmente, se metía en tus sueños y desde tus sueños te podía matar, asesinar. Entonces, de verdad, yo de chiquito era como que, no sé, me ponía a pensar y decía, no quiero, a veces no quería ni dormir. No quería ni dormir pensando que Freddy Krueger podía llegar a mis sueños y me podía asesinar, güey. ¿Sabes? Digo, de antemano sabe uno que es una película. Es ficticio, es ficticio, pero de pronto como que te empiezas a pensar y empiezas a imaginar en todo eso y dices, ay, güey, no quieres ni dormir. Cabe aclarar que yo desde chiquito me gustaban las películas de terror, siempre todo el terror me encantaba, pero bueno, uno es pequeño y de pronto sí, todo eso te surge miedo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me estoy acordando, ya sé que a lo mejor está mal, que no debió haberse tomado de esa manera, pero no sé si, seguramente a lo mejor tú no lo has visto, pero, o a lo mejor sí, pero es más como de mis tiempos, de cuando tenía como unos 8, 9, 10 años. Había un video en el internet que me causaba mucho terror, o sea, duré años para que ese terror se me fuera de mi cabeza. ¿Cómo se llamaba? Era el video de la morsa. Ay, no, lo conozco muy bien. ¿Y sabes por qué lo conozco? ¿Por qué? Recuerdo que tú en tus épocas de más adolescente, como de mi edad, me atormentabas con ese video. No me digas eso, no es cierto, familia. Sí. No es cierto, familia. Nada de lo que está diciendo Camarados es verdad. No. Eso solamente lo hace para hacerme quedar mal. No, sí es cierto. Sí es cierto. Pero cuando hacía eso era porque ya lo había superado. Exacto. Yo. Ya sé, fui un mal hermano. Hermano, perdóname. Te mando un abrazo. Disculpa. Lo bueno es que así uno supera más el miedo más rápido. Que dices, tengo que llegar a un punto donde vea el video y diga, pues es un video nomás. Ajá, exactamente. Sí, y eso precisamente llegué hasta ese momento, pero a mí me costó, familia, me costó muchísimo tiempo. O sea, yo me acuerdo que cuando vi el video de la morsa tenía como, no sé, como unos 10, 11 años. Me acuerdo que lo vimos todos mis amigos estábamos traumados, todos no podíamos dormir. Yo recuerdo muy bien que cuando vivía en casa de nuestra mamá, que me tocaba el cuarto de hasta el fondo, y para llegar a mi cuarto hay un pasillo, que ahora es tu cuarto. Ahora es mi cuarto. Ahora es tu cuarto. Pero ese era mi cuarto, y me acuerdo que cuando yo vi ese video, yo de verdad, mi mente era muy cañona. O sea, mi mente era como de que, neta, literal, yo me acostaba en mi cama y yo sentía que por el pasillo iba a salir la morsa, güey. Luego el problema es que ahí en el pasillo
hay un closet antes. O sea, en ese mismo pasillito hay un closet que está muy oscuro. Ajá, exacto. Entonces de ahí uno sí piensa que va a salir algo. Que va a salir o que va a estar ahí escondida y vas a Ajá. prender la luz y no sé. O no, o que güey. te va a salir de repente en cuanto vayas caminando por el pasillo, no sé. Exactamente, o sea, yo de verdad, ahora lo cuento con risas, Ajá. lo contamos así de esta manera, pero en su momento yo estaba traumadísimo, yo no pude dormir, no es por exagerar, pero yo creo que meses que no podía dormir bien. O sea, que de verdad tenía que dormir como que con mi cobija así tapadote, sin nada, que mis pies tenían que estar Sí. adentro, güey. Porque si los dejabas afuera, decías, ya Nel. valió más. O sea, ya me va a jalar aquí, va a llegar la morsa, me va a jalar y no sé. Fíjate, hasta hoy en día como que me causa cierta ansiedad ese video. Como que vean, o sea, vean mis manos. Ya sé, o sea, está mal, no era un video como tal, como que tendría que ser de terror, pero es que entre la música, la edición de ese video, los movimientos tan así, no sé. Digo, o sea, suena feo, pero también la apariencia de la persona, digo, como uno no estaba acostumbrado a ver a una persona con esa apariencia, yo creo que era lo que te asustaba más de niño también. Exactamente, o sea, exactamente, ver a lo mejor apariencias que no sean tan naturales, no digo que no sea natural, Ujú. porque pues muchas personas sufren de esta enfermedad que creo que es polio. Polio, Tenía creo que era polio. polio, era un hombre, ¿no? Un hombre Sí, transexual creo que un hombre sí. transexual, el del video de la morsa. Y bueno, pues obviamente tenía esta enfermedad, pero, o sea, realmente yo recuerdo muy bien cómo me asustaba mucho. O sea, yo duré mucho tiempo atemorizado, yo no podía dormir, sentía que la morsa iba a salir por el pasillo, que no sé. Yo, wow, o sea, de verdad ese video de la morsa, familia, si alguno o alguna de ustedes también sufrió, por favor déjenme en los comentarios, no quiero ser el único, seguramente no soy el único, así que por favor déjenmelo en los comentarios si ustedes también sufrieron con el video de la morsa, con algún otro video que les haya surgido como ese miedo, por favor escríbanoslo, no me quiero sentir mal, no me quiero sentir como el único que tuvo ese tipo de... No, seguramente no, digo, hay personas que les asustaba Chucky, por ejemplo. Ahí estoy yo. ¿A ti te asustaba A Chucky? mí me asustaba Chucky. No manches. Yo creo que de entre todas las películas de tus tiempos de terror, la que más me asustaba era Chucky. ¿Por qué? Digo, es una película, las películas y las primeras son muy malas, claramente, son muy malas. Digo, también el concepto de muñeco diabólico que quiere asesinar es malo, pero... Bueno, pero es que en su momento sí era, fue una película de terror. O sea, a los niños, adolescentes, incluso yo creo que hasta adultos, Chucky les marcó. O sea, sí fue como que, ay, güey, ¿qué estoy viendo? Un muñeco diabólico, un muñeco que se mueve, que me puede matar y demás, ¿no? Supongo, no sé, tú cuéntame por qué te asustaba, güey. Digo, o sea, el muñeco en sí también me da miedo. Ajá. Me daba mucho miedo, no sé, me causaba mucha incomodidad del muñeco. Aparte que no me agradaba la idea de que un día estuviera tranquilo y un muñeco cobrara vida de repente e intentara matarme, digo, era, no sé, de mis mayores miedos en ese tiempo. Ajá. Aparte creo que también la historia detrás de Chucky, pues la trama de un asesino hace un pacto diabólico y termina cobrando vida en el cuerpo de un muñeco para seguir sus actos delictivos. Delictivos, ajá. También no sé, eso era lo que me causaba terror, saber que si en realidad iba a ser como un muñeco igual, Uh-huh. como Chucky, de que estuviera una persona igual parecida detrás de eso, Sí. también era lo que me causaba más terror. Ok, fíjate qué curioso porque a mí nunca ni de chiquito me dio miedo Chucky. Nunca. Pero es curioso, o sea, ver cómo hay a personas obviamente que sí les dio miedo Chucky y a otras que realmente no. Uh-huh. O sea, que como yo y como tú. Uh-huh. No manches. Pero ahorita que dijiste eso de Chucky se me vino a la mente, ¿sabes qué? ¿Qué? No sé si te acuerdas.
Hubo una época, yo tenía como, estaba como en los 15, 14, 16, en donde hubo como mucho auge en los elfos. Los elfos, ¿te acuerdas de los elfos? Eran unos muñecotes de este tamaño, ¿no? Sí, unos muñecotes. Era así, familia, unos muñecotes, sí los han de recordar. Yo creo que incluso hasta más grandes, güey. Yo me acuerdo que había muñecotes como de 1 metro. ¿Sí te acuerdas, no? Porque Me acuerdo muy bien. una- Voy a contar. Bueno, cuéntalo. En ese tiempo, en esa época dorada de los elfos, una tía mía. Cabe destacar que yo tenía un elfo. Yo llegué a tener un elfo, pero mi elfo era chiquito, o sea, era como esta botella, más o menos como de este tamaño, más o menos, mi elfo. Y se decía que bajo la luz de la luna, en luna llena, lo podías activar. Que supuestamente te daban como unos cuarzos. Y no sé si era como con agua o como con no sé qué, sal o no sé qué era. Y lo podías activar a medianoche con la luz de la luna llena. O sea, así a medianoche, que tenía que ser a medianoche con luz de luna llena. Y que así era como se activaba tu elfo y te hacía mandados. Y bueno, o sea, ¿cómo se dice? Te cobraba deseos y demás. Pero bueno, yo cabe aclarar que nunca lo activé, yo nomás lo tenía ahí nomás por seguir el capricho ahí de la moda de los elfos. Y ya tengo un elfo y esto y lo otro, pero realmente el elfo ahí era un muñequito más que tenía, nomás me acuerdo que era verdecito, era narizoncito y era muy flaquito. Sí, me acuerdo. ¿Sí te acuerdas de él? Bueno, pues ahí lo tenía, ya no sé ni en qué acabó, yo creo que acabó en la basura, quizá, no sé. Qué bueno. Pero bueno, a ver, cuéntanos tu historia de terror con los elfos. Pues como decía, una tía mía tenía un elfo, creo que era de esos grandotes, así, sí era como de esos grandotes, ¿no? Sí, como de 1 metro. Ajá. Sí. Se manchó, tenía un elfo de 1 metro. De 1 metro. Y me acuerdo que a mí me daba miedo ir a su casa, que también era casa de mis abuelitos, porque pues iba y cada vez que pasaba a su cuarto, veía el pinche elfote así de nomás sentado. Y lo tenía sentado en la cama, güey. Ajá. Me acuerdo. Lo tenía sentado en la cama mirando directamente a la puerta. Entonces me daba miedo. Cuando dejaba la puerta abierta yo no quería voltear a ver para allá. Sí, luego daba mucho miedo porque el elfo tenía así como que sentías como que sí te miraba. Como güey, que se te seguía con la mirada. Como que te seguía con la mirada, ¿te acuerdas? Luego estaba muy tétrico su elfo porque era así como de que no estaba ni muy flaquito ni gordito. Ajá. Estaba narizón, me acuerdo también. Pero tenía los ojos así como muy... Como bien grandotes, ajá, muy, ¿no? muy grandotes, muy saltones y me daba... Sí, se manchó ese, sí, gacho, si nuestra tía ve este video, no manches, te manchaste, te manchaste con ese, no sé en qué acabó, tampoco no sé en qué yo acabó. sí me acuerdo en qué acabó. ¿En qué acabó? Como yo le tenía tanto un día, me acuerdo, me asustaron con él. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Me asustaron de que lo agarraron. Yo no fui. No, tú no fuiste. Cabe aclarar, familia, para que no me estén poniendo y que no, que qué mal hermano mayor eres y que esto y que... Esta vez no fue Kevin. Yo no fui, no me echen culpas. Yo no fui. Pero a ver, ¿cómo fue? No me acuerdo quién fue, creo que fue mi propia tía, o no me acuerdo quién fue, que agarró el elfo. Y obviamente se veía que estaba ahí él moviendo el elfo y todo, pero yo le tenía tanto pavor que empezó a moverle las patitas, haciéndolo caminar hacia mí. Ah, sí. Mientras creo que me hablaba en un tonito de que, ay, boy, ¿qué sabes? Y no, y me asusté tanto que empecé a llorar muy feo, muy feo. Parecido. Ay, ¿quieres jugar conmigo? Ay, cabrón, le haces igualito. Ay, ¿así era? Sí. No manches. Pero, total, me acuerdo que empezaron así de hacerlo caminar conmigo. Juega conmigo. Ay, shut up, man. Algunas cosas nunca cambian.
Bueno, pero sigue. Y me dio tanto miedo que empecé a llorar y ya no pude hasta que en una tenía tanto miedo que decía, mientras esté el elfo ahí en la casa, yo no voy. Entonces creo que acabó en que mi tía terminó tirándolo a la basura. Ah, también lo tiró a la Lo basura. tiró a la basura. No lo vendió ni No, lo no, regaló. creo que sí lo tiró a la basura porque yo tenía mucho miedo. No, y ella duró muchísimo tiempo con él. Yo me acuerdo que duró mucho tiempo. Yo con mi elfo duré como, no sé, 2-3 meses, pero ella duró creo que hasta años. Sí duró años. Duró años con ese elfo. No sé. Fíjate, ahorita que dijiste de lo de que camina, me acuerdo que en esos tiempos había un video muy viral. Ujú. Cuando todavía no existía el TikTok, Ajá. ni Vine, ni nada de estas nuevas plataformas. Solo existía YouTube. Eran sus inicios, ¿no? En aquel tiempo eran sus inicios de YouTube, realmente sí. Era como por ahí del 2000, ¿qué? No sé, como del 2007, 2008. Tú tenías que como Yo creo 4 era, años, ¿no? yo creo era 2009 o 2010 porque fue cuando se creó YouTube. No, YouTube se creó como desde el 2006, ¿Sí? güey. Ah, sí, sí, Como sí, 2006, cierto, 2007. creo que sí. Sí. Pero sí fue como en el 2009, Ajá. como en el 2010 porque tú tenías como 4 o 5 años. Sí. 2010, 2011, no sé, por ahí. Por ahí. Ajá, por ahí. Entonces, yo me acuerdo que había un video muy viral, seguramente muchos de ustedes lo vieron, pero era de que un elfo supuestamente caminaba. O sea, de la nada empezaba a caminar en el mercado de San Juan de Dios, aquí en Guadalajara. Un mercado súper famoso a nivel mundial, yo creo. O a nivel al menos de aquí de México. Que caminaba y no, era la sensación, ¿no? Que los elfos y que caminan y después de ahí como que todos queríamos activarlos y que te concedían deseos y demás, pero era algo, o sea, si hoy lo pensamos, hoy en pleno 2022 eso era algo que pedo, o sea, algo bien raro, o sea, que tuviéramos nuestros muñecos ahí de elfos. No, lo saca patadas al güey, no. No manches, o sea, con toda la razón, tú eras un niñito y no manches, o sea, era como que llegaba conmigo a mi cuarto y yo con mi elfillo ahí. Y luego llegaba a casa de mi tía y también su elfote. No manches, o sea, sí, qué onda. Si hoy lo pensamos, sí, eso estaba bien tétrico. No sé por qué lo hacíamos. Déjanos en los comentarios, familia, si alguno de ustedes también tuvo alguna vez un elfo o quiso tener algún elfo. Si alguna vez, si alguno de ustedes también activaron un elfo, también escríbanoslo. Si activaron el mentado elfo, si de verdad surgió algo paranormal o algo raro en este tipo de muñecos, porque realmente eran como unos muñecos diabólicos. O sea, unos muñecos de terror como un Chucky o un no sé, Five Nights at Freddy's, una cosa así. Nah, esos son animatrónicos. Animatrónicos. Sí. Y me acuerdo que eso fue muy, muy viral también. En mi época fue muy... Sí, de los Five Nights at Freddy's. Yo nunca jugué ese juego. ¿Tú lo jugaste? Sí, ¿Sí? pirata, pero lo jugué. ¿Y si te asustaba o no? Sí, obviamente lo que más te asusta son los screamers en sí, tanto de que el juego, pues no tanto, pero en cuanto te sale el screamer es lo que te asusta. Órale, que eras como un... Eres un guardia de seguridad en una pizzería con animatrónicos y ya. que estaba checando las cámaras de Ajá. seguridad y así, ¿no? Y cuidar a los animatrónicos y eso. ¿Y podías ganar o no? Sí. Sí podías ganar. Pasando 5 noches y Ajá. había una noche extra por si te la querías aventar, que era la más pesada. ¿Ah, sí? Ujú. Ah, canijo. ¿Y nunca lo ganaste? No. ¿Nunca lo ganaste? O sea, estaba complicado, estaba difícil el juego. No, pero pues para mi edad era muy complicado. No es complicado el juego, simplemente es aprenderte bien, ¿Dónde están? ajá, dónde están, sus patrones que hacen y eso, pero Ah, no manches. Pero pues aún así, ¿qué pedo? Yo nunca lo jugué, pero me hubiera gustado jugarlo. yo sí lo jugué, pero pues no. No era mucho de jugarlos porque sí me daba mucho miedo jugarlo de que al rato me salía un screamer. Ajá. Órale, ¿hasta qué noche llegaste? Creo que nomás la 2 y el primer juego, ya de ahí ya no le seguí. Ah, no manches, pero ¿por qué lo dejaste de jugar? ¿Por miedo? Por miedo. Veía videos, pero yo no lo jugaba por miedo. Ah, no manches, ¿en serio? Ujú. Órale.
Wow. Oye, y ahorita tocando esto de las películas de terror, ¿hay alguna que te haya marcado? ¿Una película de terror que te haya marcado? Aparte de Chucky. Aparte de Chucky. mm, O sea, Chucky podrías decir que es la película de terror que más te ha marcado en tu vida. Otra fue, creo que El Conjuro o Anabel, no me acuerdo cuál era. Sí. Ajá. Porque muñeca también. Anabel. Muñeca Entonces, diabólica, creo que sí. entonces tienes un Ten- asunto ahí con Sí. los muñecos. Sí. Creo que derivó desde que vi Chucky. Ajá. De ahí creo que se me hizo mi trauma con los muñecos de que de plano no. Seguramente entonces, no, sí me acuerdo que sí la sufriste. Cuando llevamos a Sara, a la muñeca Sara, ¿te acuerdas? Sí la sufriste. Esa cara me dice todo. No manches. ¿Y por qué no nos dijiste? Pues me tenía que aguantar. Pero sí, es que y todo lo que nos sucedió estuvo raro. O sea, bastante raro. Neta. O sea, neta familia, vean su cara así. Hasta se te está como que tienes ganas de llorar. Poquito. No manches. Es que sí me da un chingo de miedo los muñecos. No, pero ¿por qué nunca nos dijiste eso? No sé, pues es que no quería, no sé, como que iba a arruinar la de... La investigación. Ajá. No manches. Pero pues, me aguanté un chingo con Sara. Órale, familia, si no han visto esa investigación, vayan a verla. Fue una investigación que hicimos con una muñeca diabólica donde se, se llamaba Sara. Nos la llevamos a una investigación paranormal a un lugar. Nos pasaron muchas cosas. Nos hizo que incluso nos como que discutiéramos, nos llegáramos a pelear, ¿te acuerdas? Que estábamos como que discutiendo ahí los tres. Wow. Fue cuando sucedió también lo de la camioneta. Exactamente, o sea, no, la camioneta no nos prendía, pasaron cosas extrañas, nos fuimos de la camioneta, empezaron los parabrisas a moverse y después también empezó como a pitar, me acuerdo que pitó 2 o 3 veces y se escuchaban los parabrisas, o sea, se prendieron de la nada. Wow, de verdad, no sabía que te había dado tanto miedo esa muñeca. Es que creo que fue desde el momento que la vi en la caja, incluso antes de partir a la investigación. Ajá. De ahí ya estaba muy incómodo, ya tenía mucho miedo, pero pues no decía nada. Ajá. ¿Y qué sentiste? Cuando la viste, ¿qué sentiste? ¿O qué sentías cuando estábamos en el camino con ella ahí atrás? Mm, Me sentía muy nervioso, Ajá. muy intranquilo. Y no sé, no me sentía a gusto, no me La sentía a gusto, sufriste, no o sea, la sí. sufriste gacho. Entonces podrías decir que también fue de las investigaciones más temerosas, más aterradoras en tu persona, o sea, desde tu punto de vista. En tanto de paranormal no fue tanto, pero de la muñeca, de pensar que pudo haber sido la muñeca, Ajá, sí, es todo lo que nos más hizo. me causa así terror, se puede Sí, decir. claro. Oye, y por ejemplo, ¿qué te iba a decir? ¿Te animarías a quedarte como una noche en un cuarto solo con ella? No. ¿No te animarías? No, Ni de pedo. no, ni de pedo. Ni de pedo. Con ningún muñeco. Que mientras sea de porcelana, ningún muñeco. Ningún muñeco. Wow. No sé, yo creo que yo sí me gustaría. No sé si me atrevería, pero me gustaría. Familia, saben que si quieren que lo haga, dejen su like. Por favor, dejen su like, dejen sus comentarios si quieren que lo haga. Sí me animo. Pero no manches. Ay, me dio escalofrío de tan solo pensar. Sí me da, o sea, sí me surge ese terror pensar sobre los muñecos diabólicos que se muevan y demás. Eso que pasó con Sara fue bastante extraño. Todo lo que ya vimos después en cámara también, que movió su mano, se movió del lugar, los sonidos que hacía y demás. Wow, de verdad que me quedo atónito. Pero no sé, sí me gustaría ver qué pasaría una noche completa en un cuarto yo con ella. Estarla grabando toda la noche a ver qué hace. O no sé. ¿Tú te animarías? No. Ni por algunos No. likes. ¿Cuántos likes para que te animes? 0.
No. Nah, tienes que poner No, no. una cifra. No. ¿Cuántos likes para que te animes? Al menos. No va a llegar. No toda la noche, pero al menos 3 horas después de las 12. De 12 a 2 de la mañana o a 3 de la mañana. No, ocupa Que- 10 un reto, millones de Pon- likes. Ponle un reto ponles un reto. Nah. Que vean que las agallas que tiene siempre ahí están bien puestas, güey. ¿No? Nah. 20,000 likes. Nah. 20,000 likes. Nah. Usualmente no llegamos a 20,000 likes, o sea, No. sería complicado. No, brother, pero ni por 20,000 likes, me. Ok, no. Bueno, entonces sí la sufre cámara 2. Yo sí me animo, si este podcast llega a 10,000 likes, se las voy a poner bien fácil. Si este podcast llega a 10,000 likes, voy a tratar de contactar de nuevo al dueño de Sara y me voy a quedar una noche completa en un cuarto solito con Sara. Y les voy a grabar todo cómo pasa, qué es lo que pasa. Tiene que llegar a 10,000 likes este podcast, familia, así que si quieren, ya vayan a apretar el botón de like, compartan, comenten para que empiece a tener mucha interacción el video y llegue a más personas lleguen al podcast y digan, yo sí quiero ver a este vato con Sara. Estaría chido, ¿no? Yo sí me animo. Pues tú sí. Yo sí me animo. Yo Yo no. sí me animo. No le hace. Me la rifo, familia, pero vamos por esos 10,000 likes. Vamos por 10,000 likes. Así que compartan, comenten y ya dejen su like porque este podcast creo que está llegando a su fin. ¿O tú qué dices, camaradas? Yo creo que es Sí. momento, ¿no? Ujú. Es momento, familia. Creo que hemos tratado varios temas muy buenos. Ujú. Muy buenos. El podcast fluyó bastante bien. Me gustó después de algunos meses de inactividad en podcast. De mucho inactividad. Creo que estuvo chido, ¿no? Estuvo chido. Fluyó bien. Fluyó bien. Pues yo creo que esto va a ser todo por hoy, familia. Quiero agradecerles en nombre de todo Archivo Extinto. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí viendo el podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Que si están en la carretera, que si están en la ciudad, en su carro, que si están en su cama, acostado, escuchando o viendo este podcast o en cualquier otra situación, bueno, espero que lo hayan disfrutado, que se la hayan pasado chido. Si tienen algún tema en específico que les gustaría que habláramos, que platicáramos, que relatáramos también, si quieren que en algún podcast relatemos historias paranormales de ustedes, mándenosla a un correo que les voy a dejar en la descripción, que es extinto2018@outlook.com. Ahí lo pueden mandar todos sus relatos paranormales, extinto2018@outlook.com. Ahí pueden mandar sus relatos paranormales. Y bueno, pues yo creo que esto es todo. ¿Qué tienes por decir, camaradas? Ya para despedirnos. Pues que esto fue un podcast más. Después de, como dijimos, mucho tiempo de inactividad. Y esperemos les haya agradado mucho los temas que hemos tratado esta vez. Así es. Pues nada, familia, ahora sí nos vamos. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Kevin Barranco Yo soy Cámara 2. y nosotros somos Archivo Extinto. Y con nosotros, Extingues tus miedos. extingues tus miedos. Hasta pronto, familia. Eso estuvo chido. A ver, otra vez. Buenas noches. Buenas noches. Extingue tus miedos. Hasta pronto, familia. Nos vemos en otro podcast, en otro video, en otra exploración o en otro archivo secreto. Nos vemos, familia. Bye, bye. Muchas gracias a todos. Bendiciones.